que fue organizado por la SOFOFA. Vamos a conocer los detalles de sus declaraciones. El contacto una vez más es con Cintia Rubio. Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Efectivamente, como tú lo mencionabas, participó hoy día, después de varias semanas de silencio, el expresidente Piñera en una conversación acá en la sala de conferencias de la SOFOFA con Guillermo Turner, el director de La Tercera. Allí se hablaron de todos los temas, no solo de contingencia, sino también de cuáles eran los proyectos que debiese tener el país para poder caminar hacia el desarrollo económico, como lo decía el expresidente Piñera. Pero fue claro en sus palabras, les decía él: si me preguntan cómo está Chile, podría decir que está bien, pero bien mal. Bien porque tiene bases sólidas, porque iba camino al desarrollo, pero mal porque se están tomando decisiones que no son las más acertadas. Todo eso en un contexto en que lanzó varias críticas al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, no solo a cómo se está llevando, por ejemplo, la difícil situación económica, sino también a las reformas que se están implementando, yendo desde la reforma educacional hasta el proceso constituyente que ha sido anunciado hace pocos días. Pero primero te voy a contar lo que pasó y quizás una de las respuestas más esperadas por parte del expresidente Piñera, y es justamente la referencia que él hizo a su ex colaborador, el ex ministro Gabriel Ruiz Tagle, quien fue su ministro de Deportes y que también fue dueño de la empresa PISA. ¿Por qué la relevancia de esto? Porque la empresa PISA es la misma empresa que ahora se convirtió en la empresa SCA y que participó de la colusión de los papeles higiénicos junto a la empresa CMPC. Un tema que ha estado en boga, que el mismo presidente Piñera lo calificó como un tema grave, que si bien dijo él hay que esperar lo que suceda con la justicia, también fue claro en decir que había que tener cuidado porque las condiciones actuales podía ser que fuera más rentable para una empresa hablar de un negocio coludido que quizás de un negocio en buenas condiciones y respetando la ley de forma óptima y sin perjudicar a la ciudadanía, porque recordemos que esta colusión se extendió por más de 10 años. También dijo que ha sido grave porque ha impactado no solo a la ciudadanía, sino que también a los empresarios y al gobierno actual, tanto como a ex presidentes como él. Además explicó que todo esto se da en una situación bien compleja, quizás incómoda para él porque está involucrado su ex ministro. Recordar solo que este caso de la colusión está avanzando no solo en la arista penal, sino que también en otras medidas que ha tomado el propio gobierno, que ya ha pedido al Consejo de Defensa del Estado que mida los daños que pudo haber tenido esta colusión, y también, por ejemplo, otras medidas como las que ha tomado el CERNAC, pidiendo a las empresas que busquen la forma de indemnizar o de reparar el daño que se ha realizado. Para ver qué es lo que dijo el expresidente Piñera con respecto a su ex colaborador y cómo se debe actuar en estos casos, si hay que endurecer o no las penas, te invito a que escuchemos sus palabras. Si no hay libre competencia, hay un problema ético, de abuso, pero además hay un problema de eficiencia, que los economistas han estudiado muy bien, ¿cierto?, de que se pierde gran parte de las bondades del sistema de economía de mercado si no hay competencia. ¿Le afecta que haya un ex colaborador suyo, un ex ministro suyo involucrado en el caso? Bueno, por supuesto que sí. Yo, cierto, no soy juez y siempre me acuerdo de eso, que con la misma vara que juzguéis seréis juzgados, y voy a esperar naturalmente a qué resuelve, ¿cierto? Yo leí la acusación que hace la Fiscalía Nacional Económica y leí también las respuestas de las empresas con sus delaciones compensadas. Reconocen muchas cosas, pero no reconocen otras. De hecho, y por tanto, las responsabilidades personales, ¿cierto?, tienen que ser en un Estado de Derecho determinadas por los tribunales. Palabras entonces en las que el expresidente Piñera también recordó que había sido en el gobierno del expresidente Lagos donde se terminó con la pena de cárcel en estos casos de colusión, y dijo que había que analizar justamente la legislación actual para poder endurecer las medidas que se aplicaban en casos como este. Pero además de ello no estuvo ajeno a la contingencia a esta conversación, porque el expresidente Piñera, al preguntarle por la reforma laboral, hizo una directa alusión al conflicto que ya lleva por más de 36 días el registro civil con el Ministerio de Justicia particularmente y con el gobierno por este supuesto bono que el exministro Gómez habría comprometido a los funcionarios del registro civil. Recordemos que ya van en una segunda propuesta que los funcionarios aparentemente han rechazado, por lo menos así ocurrió con la región metropolitana el día de ayer, y que no ha permitido encontrar solución a un registro civil que tiene directo impacto sobre la ciudadanía. Recordemos que allí se hacen varios trámites trascendentales, como por ejemplo la entrega de la cédula de identidad, de los pasaportes y también la inscripción de los
registros de nacimiento y defunción. Por lo tanto, esto ha tenido un alto impacto. Pero ¿cuál es la relación que hace el presidente Piñera? Dice, efectivamente, si el gobierno, cuando el registro civil ha estado en paro, ha buscado reemplazantes de forma inmediata, incluso ha dispuesto funcionarios del Ministerio de Justicia para que hagan estas tareas en estos días de paro, ¿por qué entonces propone la reforma laboral que no haya reemplazo en las huelgas? Dice allí, hay una clara contradicción y es justamente sobre eso que te invito a que revisemos sus declaraciones. Si tenemos no reemplazo, vea lo que está pasando con el registro civil. ¿Por qué el gobierno como empleador lo único que trata de hacer es reemplazar? Cuando fue la huelga del Transantiago, lo único que quería hacer es reemplazar de cualquier manera los buses que no estaban saliendo, con buses de otras compañías. En el Transantiago y en el registro civil, lo único que trata de hacer es reemplazar con otros funcionarios, ¿cierto?, que hagan. Y sin embargo, su actuación, ¿cierto?, cuando es empleador, es totalmente contradictoria con su actuación cuando es legislador. Y eso se lo marcan con mucha razón mucha gente. Una reforma laboral entonces que explicaba el expresidente Piñera lo preocupa y que sería una de las principales ocupaciones que debiese tener el próximo gobierno, haciendo reformas a las reformas proyectadas por el gobierno de Michelle Bachelet. Además se mencionó que es necesario aplicar cambios a los que se está haciendo porque decía él no van en la línea correcta. Chile estaba a un paso del desarrollo y sin embargo al llegar justo a ese paso decidió dar marcha atrás. Incluso en algún momento habló de que había que fijar las rutas porque no era necesario que se volvieran a gobiernos populistas o que tampoco se dieran pasos quizás en esas señales volviendo a gobiernos que entregaban muchos derechos, sin embargo sin exigir nada a cambio ni plantear, por ejemplo, el tema del mérito como lo hizo él en su gobierno. Pero no solo eso, también habló del proceso constituyente. Dijo que era un proceso bastante largo lo que había proyectado la presidenta Bachelet, que se extendía por demasiados años, que hablaba de incertidumbre y que no permitía dar certeza justamente de qué es lo que se quería hacer. Además dijo, por ejemplo, que el tema de los cabildos abiertos, cómo se iba a regular, decía él, no hay claridad sobre eso, se va a hacer una discusión sobre una hoja en blanco y es allí donde la gente va a creer que justamente esta hoja en blanco que se va a proyectar en una supuesta nueva constitución se puede transformar en una carta al viejito pascuero para poner allí todos los deseos de la ciudadanía. Te invito a que escuchemos cuáles son sus reparos respecto del proceso constituyente. El Estado no es que lo entregue graciosamente, no tenemos por qué agradecerle. El Estado tiene la obligación de proteger esos derechos. Y además organiza la división del poder, ¿cierto?, entre las distintas instituciones. Eso es la esencia de una constitución. Pero obviamente mucha gente va a creer que la constitución es poner todo lo que uno quiere, como un listado, ¿cierto?, al viejito pascuero. Entonces yo creo que esta idea de tener al país 10 años en una discusión constitucional, sin orillas, sin contenido, sin mecanismo, deslegitimando al Congreso actual, deslegitimando también al Congreso futuro, porque van a haber también senadores designados, elegidos por mecanismo binominal, es crear una inestabilidad y una incertidumbre. Por eso yo soy partidario de presentar ahora un proyecto. Yo le he pedido a Chile Vamos, y estamos trabajando en eso, que preparemos un proyecto de reforma constitucional, que lo presentemos ahora y que pedirle al gobierno presente el suyo. Proceso entonces en el que el presidente Piñera sí especificó que a él le interesa hacer cambios, pero que no está de acuerdo con desmantelar la constitución actual porque dice que no se puede partir de fojas ceros. Además recordó que esta constitución ya ha sufrido más de 300 transformaciones y que solamente hay un capítulo del cual no se ha tocado, que es el que habla respecto de las atribuciones del Banco Central. Todo lo demás, decía él, ya se ha modificado bastante y por lo tanto no podemos estar en pro de una desmantelación de la constitución. Además aclaró que no está por lo menos en sus planes hasta ahora ser candidato a la presidencia, pero sí dijo que está muy enfocado en luchar, por lo menos porque Chile avance hacia el desarrollo, encaminado esto hacia el año 2020, como lo decía el propio nombre de esta conversación acá en la SOFOFA. Lo último y para cerrar este primer tema, es decir que esto es un ciclo de entrevistas en la cual el próximo 17 de noviembre se fija esta segunda fecha, donde va a participar otro de los ex candidatos, esta vez sí, Andrés Velasco. Y de esto nos vamos a otras de las repercusiones que ha tenido el caso justamente de la colusión de los papeles higiénicos, porque acá, en este seminario de la SOFOFA, asistieron muchos empresarios a ver las palabras del presidente Piñera. Entre ellos, por ejemplo, estaba Herman Chadwick, uno de los consejeros de la SOFOFA, que escuchó atentamente las palabras del presidente Piñera, pero que a la salida también se refirió a otra cosa, a lo que ha sido la colusión, y justamente al rol de Eliodoro Mate. ¿Por qué, decían ellos, es una
buena persona. Él ha pedido disculpas respecto del caso, más allá del impacto que tenga esta colusión, porque recordemos que Leodoro Mate está a la cabeza de la empresa CMPC, que es una de las involucradas directamente en el conflicto. Y recordar que todo esto ya avanza en esta lista penal que está siendo dirigida por el fiscal Cristian Galdames, quien no ha descartado llamar a declarar justamente a Leodoro Mate ante la justicia por las repercusiones que este caso pueda tener. En medio de eso te invito entonces a que escuchemos palabras del presidente de la CPC y también de Germán Chaudhry con respecto a lo que opinan ellos de esta colusión y cómo ven el rol de Leodoro Mate, que, recordemos, dijo que era completamente inocente y que, aunque pareciera increíble, no tenía ninguna idea de lo que estaba pasando al interior de su empresa. Yo creo que fue una declaración oportuna de dar la cara ante una situación, como le digo, que es grave para el funcionamiento de la libre competencia, y lo que corresponde ahora es que esta propia empresa evalúen los daños que han causado a la economía, a los consumidores finales, para que sea la autoridad económica la que determine cómo se reparan estos hechos. No bastan las disculpas, pero las disculpas ayudan mucho. Creo que pedir perdón es un acto de humildad que enaltece a cualquier ser humano. Y creo que a partir de eso, cuando uno pide perdón por algo, es porque está dispuesto a reparar el mal causado. Y estoy viendo que la papelera, por lo que leo en los diarios, está y va a intentar reparar el mal causado. Ya veremos cómo lo hace. Perdón entonces que fue valorado por los empresarios, pero que, si bien aclararon, había que ya caminar entonces hacia cómo poder reparar el daño que se había hecho durante estos 10 años. Decían ellos, quizás no directamente con plata, pero sí buscar la forma de reparar el daño económico que se hizo al bolsillo de los chilenos con esta colusión entre las dos empresas. Y lo último, para cerrar, Macarena, solo recordar que, como lo decía anteriormente, el fiscal no ha descartado ni llamar a declarar al señor Mate, ni tampoco a Gabriel Ruiz Tagle, que fue colaborador del gobierno del presidente Piñera, y que habrá que esperar entonces cómo camina esta investigación penal que ya está en manos de la justicia, Macarena.